Quédate conmigo porque lo que está pasando dentro de esta historia tiene un nivel de complejidad que los titulares individuales no están terminando de capturar. Hay un cantante que lleva meses viendo cómo todo a su alrededor se complica. Su gira con cancelaciones encima de cancelaciones. Su disco lanzado en el peor momento posible. Su padre quitándole el control de su propio nombre artístico. Su suegro metido en sus asuntos legales, aunque diga que no. Y su esposa derrochando, sin aparente preocupación, mientras todo eso pasa. Y al mismo tiempo, justo al otro lado de todo ese caos, hay un artista que sin pertenecer a ninguna dinastía, sin ningún apellido detrás, sin ningún padre que le maneje la carrera, está construyendo algo que ya tiene nombre. Un imperio real, sólido, con fechas agotadas en 3 continentes y una disquera que acaba de integrarse al ecosistema de la empresa de entretenimiento en vivo más grande del mundo. Quédate hasta el final porque vamos a juntar todas las piezas de esta historia y el cuadro que queda es el más revelador que hemos analizado en este canal. Para entender bien lo de Pepe Aguilar y su papel en la vida de Nodal, hay que empezar por lo que pasó en septiembre de 2025, cuando circuló la versión de que el patriarca de la familia estaba tomando el control de la carrera artística de su yerno. Los reportes decían que Nodal había despedido a su propio padre, Jaime González, de su equipo, y que Pepe había entrado a ocupar ese espacio de manera informal. Para muchos en la industria, esa versión no era descabellada. Pepe es uno de los hombres de negocios más experimentados del regional mexicano, con décadas construyendo su propio emporio, y Nodal llevaba meses en medio de una crisis con Universal Music que claramente necesitaba asesoría de alguien con peso real dentro de la industria. Pero la realidad, como casi siempre en esta historia, resultó ser más matizada que el titular. El 17 de marzo de 2026, Nodal rompió el silencio y lo dijo directamente frente a los medios, que Pepe Aguilar no manejaba su carrera, que estaba 100% enfocado en la suya propia, que era una persona desvinculada del trabajo de Ángela y de Leonardo Aguilar. Hasta ahí, un desmentido firme, pero entonces añadió algo que cambió completamente el tono de esa misma declaración, que Pepe sí le brindaba asesoría legal estratégica mientras él enfrentaba sus disputas con la disquera y la demanda relacionada con la privacidad de su hija Inti. Es decir que Nodal, con sus propias palabras, confirmaba que su suegro estaba metido en sus asuntos legales más sensibles, aunque negara que tuviera control de su carrera artística. Y hay un antecedente que pocos están recordando, pero que es clave para entender por qué la entrada de Pepe en los asuntos legales de Nodal genera tanto ruido. Cuando se anunció el matrimonio entre Ángela y Nodal, en julio de 2024, Pepe Aguilar hizo algo que prácticamente ningún padre hace en público antes de la boda de su hija. Salió a hablar de las expectativas que tenía sobre el comportamiento futuro de su yerno. En Despierta América, con la ironía que lo caracteriza, cuando le preguntaron por el contrato prenupcial, no lo negó de plano, sino que hizo una broma que dejó a todos pensando. Dijo que si algo no tiene Nodal es ser tonto, y que cómo iba a afirmarle algo así. Una respuesta que podía leerse tanto como una negación como una confirmación de que el tema estaba sobre la mesa. Eso fue antes de la boda. Hoy, con rumores de crisis matrimonial activos, con Gustavo Adolfo Infante asegurando que sus fuentes le dicen que ya viven separados, esa frase cobró un peso completamente distinto al que tenía cuando la dijo. Y aquí viene el primer dato que más está generando conversación. Si Pepe Aguilar le está dando asesoría legal, ¿quién paga esa asesoría? ¿O se trata de un favor completamente desinteresado de parte de un suegro que simplemente quiere ayudar a su yerno? Porque en el mundo de los negocios de la industria musical, la asesoría no viene gratis. Y cuando alguien con el poder y los contactos de Pepe Aguilar se sienta a negociar en nombre de otra persona, las deudas que se generan, aunque sean informales, tienen un peso real que más tarde o más temprano se cobra de una forma u otra. Antes de seguir, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. En los próximos minutos vamos a conectar el papel de Pepe con el del padre biológico de Nodal, con la situación económica real del cantante y con lo que está haciendo Casu al mismo tiempo, y la foto completa no la vas a encontrar en ningún otro lado. Porque hay que hablar también del papel que jugó el padre biológico de Nodal, Jaime González, y de cómo su salida del equipo de su hijo abrió la puerta a toda esta situación. Según el periodista Javier Seriani, fue Jaime quien crió a Nodal desde niño, quien construyó junto a él la empresa
G Music, y quien tiene un contrato de socios de al menos 10 años, que lo vincula legalmente a la carrera del cantante, incluso después de que Nodal decidiera sacarlo. Eso significa que la salida del padre no fue simplemente un cambio de equipo. Fue el inicio de una disputa legal sobre los derechos del nombre artístico y sobre el control de la empresa, una disputa que hasta el día de hoy no tiene resolución oficial. Y en medio de todo eso, con su padre enojado y herido por la decisión, con una demanda de Universal Music activa y con un proceso de custodia de su hija, corriendo en paralelo en 2 países distintos, Nodal termina recurriendo a la asesoría del único hombre de negocios que tiene cerca, su suegro. Eso es lo que mucha gente está leyendo en redes cuando analiza este triángulo de poder entre Nodal, su padre y Pepe Aguilar. No que Pepe lo esté explotando de manera deliberada y maliciosa, sino que la situación misma pone a Nodal en una posición de dependencia que no estaba en sus planes cuando decidió construir su vida al lado de la hija de la familia más poderosa del regional mexicano. Cuando dependes de los contactos y la experiencia de tu suegro para navegar tus propios problemas legales, cuando el padre que te representó durante años está en pleito contigo por los derechos de tu propio nombre, cuando tu disquera te tiene demandado y tú la contrademandas, los márgenes de autonomía real que tienes sobre tu propia carrera se reducen más de lo que cualquier declaración pública puede admitir. Hay además un dato que pocas personas están conectando con todo lo anterior y que viene de una fuente que no es precisamente amiga de Nodal. La misma fuente que reveló el episodio del hotel en Houston durante la gira de Katsu, el periodista Javier Seriani, también reportó que cuando Nodal intentó interferir para que Katsu no pudiera presentarse en ciertos recintos de México, fue el equipo del propio Nodal el que habría contactado a promotores locales para decirles que si contrataban a la Argentina les cancelarían las fechas que ya tenían pactadas con él. Es decir, que mientras sus propios conciertos se cancelaban por baja venta, habría habido movimientos paralelos para bloquearlos de su expareja en el mismo mercado. Eso, visto a la luz de todo lo que pasó después con la gira de Katsu, agotando fechas en ese mismo territorio, termina siendo uno de los episodios más irónicos de toda esta historia. Los intentos de bloquear a alguien que terminó siendo imbloqueable. Y aquí es donde entra la pieza del contrato prenupcial, que resurge con fuerza en este contexto porque añade otra capa más al panorama de dependencia económica. Según los reportes que circularon con fuerza en abril de 2026, después de que el periodista Javier Seriani confirmara una supuesta infidelidad de Nodal con una mujer dominicana que vive en Miami, el acuerdo prenupcial de $12 millones, que el periodista Michelle Rubalcaba dijo haber conocido, volvió a ser lo primero que la gente buscó en Google. El periodista Gustavo Adolfo Infante añadió que sus fuentes le indicaban que Nodal y Ángela ya vivían en casas separadas, en medio de una crisis matrimonial que, si resulta en divorcio, activaría ese supuesto contrato. Pepe Aguilar ha desmentido la existencia de ese documento en varias ocasiones, incluyendo en junio de 2025 en declaraciones al diario Las Américas, usando incluso la ironía para hacerlo. Dijo que si algo no tiene Nodal, es ser tonto, y que cómo iba a afirmar algo así. Pero el solo hecho de que esa conversación siga viva, de que resurja cada vez que hay una nueva polémica, dice muchísimo sobre la percepción pública de la relación de poder dentro de este matrimonio. Si vas a la mitad del video y esto te está aportando perspectiva, este es buen momento para suscribirte. Lo que viene ahora es la parte de Ángela y la de Katsu, que son las que terminan de pintar el cuadro completo. Porque mientras todo este enredo con los contratos, la asesoría legal y los pleitos familiares sigue activo, Ángela Aguilar ha seguido proyectando exactamente la misma imagen de siempre. Viajes, looks de diseñador, ropa bordada a mano, accesorios de lujo. Su fortuna personal se estima en alrededor de $5 millones según portales especializados como Celebrity Net Worth, construida a través de contratos discográficos, giras y patrocinios de marca. Y eso está completamente bien para una artista de su nivel. El problema, el que está generando la conversación en redes, no es que tenga dinero, es el timing. Porque el periodista Javier Seriani también reveló, en enero de 2026, que según sus fuentes, Nodal podría estar cubriendo algunas de las deudas económicas de su suegro Pepe Aguilar, quien atravesaría una crisis financiera que sus propias giras, con cancelaciones en Georgia y Carolina del Norte durante 2025,
no están ayudando a resolver. Los padres de Nodal, según el mismo reporte de Seriani, estarían muy preocupados por esta situación, viendo a su hijo destinar recursos propios a sostener la estructura económica de la familia con la que se casó. Nadie confirmó ese dato de manera oficial, ni Pepe, ni Nodal, ni nadie de sus equipos. Pero el solo hecho de que ese reporte exista, sumado a la imagen de Ángela mostrando lujos en redes justo en los días en que su esposo cancelaba en su tierra natal y acumulaba deudas legales en 2 países, es lo que está generando el tipo de lectura que quedó pegada en el título de este video. No que haya una explotación deliberada ni una conspiración familiar, sino que la suma de todas las circunstancias pone a Nodal en una posición donde sus recursos parecen ir hacia todos lados, menos hacia él, hacia los abogados de 2 demandas, hacia la manutención de su hija, hacia la asesoría de su suegro y hacia el nivel de vida de una familia que se ha acostumbrado a funcionar a escala de millones. Y mientras ese panorama define la vida de Nodal en este momento, al otro lado de la historia hay alguien que está construyendo exactamente lo contrario. Katsu no tiene un suegro poderoso que la asesore, no tiene un padre de la industria que le abra puertas, no tiene el apellido de ninguna dinastía respaldándola. Lo que tiene es un sello discográfico, Dale Play Records, que es mucho más que una disquera. Es un ecosistema completo de gestión artística, producción de shows en vivo y management global, con artistas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Paulo Londra y Woz bajo su mismo paraguas. Con base simultánea en Argentina, España, Estados Unidos y México. Y con una alianza con Rimas Entertainment, el sello del artista más escuchado del mundo, Bad Bunny. Y todo eso, ahora, con Live Nation como socio mayoritario en su brazo de producción en vivo. Eso es lo que significa construir un imperio. No depender de la fortuna de nadie más, sino edificar la tuya propia con decisiones estratégicas tomadas de manera independiente. Y los resultados de ese imperio están a la vista. Su álbum Latinaje debutó en el número 1 del Billboard Latin Albums, acumuló más de 675 millones de streams en plataformas digitales y generó 5 videoclips que alcanzaron el número 1 global. La canción Con Otra pasó 8 semanas en el número 1 del Billboard Argentina Hot 100 y se mantuvo en el top 10 durante más de 37 semanas. Su primera gira por Estados Unidos, con producción de Live Nation, agotó entradas en más de 10 fechas antes incluso de que arrancara la primera presentación. En 22 ciudades de Estados Unidos, con el sold out como resultado constante. Después de Estados Unidos siguió México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Uruguay. Y cerrando el año, debuta en Europa con presentaciones en España, el mismo territorio donde vive una parte importante del público hispanohablante que sigue toda esta historia desde el otro lado del Atlántico. También vale la pena hablar de lo que significa Dale Play Records en términos de estructura empresarial real, porque es fácil decir el nombre del sello sin entender exactamente qué representa. Dale Play Records fue fundada por el empresario argentino Federico Lauria y tiene 3 unidades de negocio completamente diferenciadas. La primera es Dale Play Live, su brazo de producción de shows en vivo, que antes se llamaba Lauria Entertainment y que tiene en su historial haber producido giras de artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Residente, Maluma y Luis Miguel, entre muchos otros. La segunda es Dale Play Management, dedicada al desarrollo y representación de artistas a nivel global, con nombres como Duki, Bizarrap y Nicki Nicole bajo su paraguas. Y la tercera es el sello discográfico propiamente dicho, donde está Katsu. Cuando Live Nation compró participación mayoritaria en ese brazo de producción en vivo, no solo compró una empresa argentina, compró acceso a toda esa red de artistas, esa maquinaria de producción y esa capacidad de mover artistas por el mundo. Y Katsu está dentro de ese ecosistema. Katsu además acaba de anunciar el primer estadio de su carrera en su provincia natal de Jujuy, Argentina. El estadio 23 de agosto. No un teatro, no un recinto pequeño, un estadio. En la misma provincia donde nació, donde se crió, sin el apellido de ninguna familia poderosa detrás. Eso sí es, en el sentido más literal de la palabra, construir un imperio desde cero. Y hay un detalle más sobre el primer estadio de Katsu en Jujuy que merece un párrafo aparte, porque el simbolismo de ese logro es muy potente. Fraile pintado,
El pueblo donde nació Julieta Casuccelli está en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, lejos de Buenos Aires, lejos del centro de la industria musical argentina y latinoamericana. Creció en un lugar donde, según ella misma dijo en la dedicatoria de su álbum Latinaje, parece que los sueños no caben ahí, lejos del Gran Buenos Aires donde pasan las grandes cosas. Y sin embargo, Katsu va a llenar un estadio en esa misma provincia donde nació, en el estadio 23 de agosto, con toda la producción de su gira más ambiciosa. Ese no es solo un concierto, es la respuesta visual más potente que podría dar a todo lo que le han dicho sobre de dónde viene y hasta dónde puede llegar. El contraste no podría ser más claro. Nodal tiene el apellido de su tierra, tiene el respaldo informal de una de las familias más establecidas del regional mexicano, tiene una fortuna personal estimada en $20 millones. Pero en este momento específico, esa fortuna está rodeada de frentes abiertos que la consumen. Demandas legales, custodia internacional, asesorías que se cobran, una gira con cancelaciones y un patrimonio que en gran medida depende de que las cosas en el escenario sigan funcionando. Katsu, en cambio, llega al punto más alto de su carrera sin deberle nada a nadie que no sea su propio trabajo, su propio sello y su propia comunidad de fans que ha construido durante más de una década de trayectoria. Esa es la diferencia entre depender de un ecosistema familiar de poder y construir el tuyo propio desde la raíz. Hay que mencionar también que el propio Nodal tiene una fortuna personal estimada en $20 millones según Celebrity Net Worth. Así que no estamos hablando de alguien que esté en la ruina. Pero el punto no es si tiene o no tiene dinero en este momento, sino la dirección en que fluye ese dinero y los frentes desde donde se consume. Una demanda activa con Universal Music implica años de honorarios legales, un proceso de custodia en dos países distintos, México y Argentina, implica abogados en ambos lados del continente facturando simultáneamente. El conflicto con su padre por los derechos de su nombre artístico implica otra capa más de costos legales. Y si los reportes de Seriani sobre las deudas de Pepe tienen algún fundamento, implica también recursos que salen del bolsillo de Nodal hacia la estructura familiar de los Aguilar. Todo eso junto, más las cancelaciones de gira que representan ingresos que no llegan, dibuja un cuadro donde los 20 millones de patrimonio estimado podrían estar bajo una presión que muy poca gente está dimensionando correctamente cuando solo mira el número de titulares. Si llegaste hasta acá, ya tienes el panorama completo. Un Nodal rodeado de fuerzas que tiran de él en todas las direcciones, con su suegro brindándole asesoría que genera deuda de una forma u otra, con su esposa proyectando lujos mientras él acumula problemas y con su padre biológico en pleito por los derechos de su propio nombre. Y al otro lado, una Katsu que mientras todo eso pasa, está agotando estadios en 3 continentes, construyendo un primer estadio en su tierra natal y expandiendo un imperio que nadie le regaló. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. Y cuéntame si crees que Nodal tiene los recursos y la claridad para salir de todos estos frentes abiertos al mismo tiempo. O si el peso combinado de todo lo que está cargando va a terminar afectando de manera definitiva el momento más difícil de su carrera. Dale like si el video te aportó algo. Y nos vemos en el siguiente.